buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ahora en presencia de un gran invitado. El día de hoy nos va a hablar de cosas muy interesantes y quiero presentárselos. Va a estar con nosotros dándonos un poquito de información que estamos muy interesados del doctor Santiago Restrepo. Estamos honrados de su presencia. Él es psicólogo, es especialista en psicología organizacional, en estudios de maestría en neuropsicología en Colombia, tiene su PhD en neurociencia que hizo en Argentina, también tiene un postdoctor en ciencias que realizó en México, otro postdoctor en educación en Brasil y PhD, doctor honoris causa en educación en México. Actualmente él es profesor, es investigador también en la Corporación Universitaria Americana en Medellín, es profesor de maestría en OBS, en Universidad de Barcelona, en España, y profesor de doctorado en ISMA, en la Universidad de México. También es presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, que es el RAICE. Es vicepresidente de la red ecuatoriana, de marketing durante en 2019 y 2021. También miembro fundador de la Asociación Mundial de Neurociencias Educativas, la OMNE, y presidente para Colombia de la Unión Hispano Mundial de Escritores, la UE. Finalmente también del acuerdo RUNIPAS con la UNESCO. Esto es, también después hablaremos en otra ocasión sobre eso, muy interesante. Investigador de miniciencias en Colombia, miembro de FITES, que es la Federación Internacional de Especialistas, y certificado en GLOSE, en Global Certification Entrepreneurs, y también para Evaluator International en la KCNP en México, autor de diversos libros, bestseller, capítulos y libros de artículos. Bueno, es una persona muy estudiada, ha entrado en este mundo de la neurociencia, de lo que es el tratar de comprender un poquito sobre el cerebro. Y es un tema tan interesante porque nos apasiona tanto el poder entender quiénes somos, qué hacemos en digamos, en este caminar del globo terráqueo. Entonces, la neurociencia nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, a comprender ese desarrollo de la humanidad y también, pues, a mejorar, porque esa es la idea siempre, el buscar esa mejor forma de vida. Entonces, sin más, yo quiero presentarles al doctor Santiago Restrepo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Un saludo para todos los que te siguen, para todos los que nos ven. Y a partir de este momento yo te pido el favor que me llames Santiago. Bueno, claro que sí, Santiago. Muchas gracias. Bueno, y pues ya que le llamamos Santiago, la primera pregunta que quiero que nos digas, nos cuentes, ¿quién es Santiago? Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo creo que esa es la pregunta más fácil de hacer y más difícil de responder que puede haber. Porque yo puedo decir que he estudiado, puedo decir que me gusta, pero bueno, ¿quién soy yo? Voy a tratar de contarte. Yo soy hijo, soy hermano, soy pareja, soy esposo, eh, puedo decir que soy padre también, eh, pero ante todo creo que soy un ser humano en evolución y en formación. Ahorita hablabas muy bonito sobre la importancia de ser cada vez mejores, de ser constructores. Yo creo que yo soy un constructor de mi piedra bruta, estoy todavía construyéndome por dentro y como he dicho en otros espacios, un aprendiz de la vida. Mm, Creo que soy una persona feliz y es bueno porque tal vez de las personas que como yo trabajamos en ciencia, nos ven como las conferencias y ven a una persona eh, en una tribuna hablando, pero ¿qué hay detrás de esa persona que está allí o detrás de esa persona que escribió un libro o un artículo o que lo ven allá como si fuera muy alto? Realmente
Soy un ser humano que vive feliz, que le gusta enseñar, que le gusta aprender, que está dispuesto a aprender, extremadamente tímido, aunque no lo parece, nadie lo cree, pero sí, ahorita antes de salir aquí contigo estaba respirando profundo y haciendo pero soy una persona feliz, con ganas de hacer muchas cosas. He estudiado mucho, creo que voy a seguir estudiando hasta que más pueda. Y bueno, ese soy yo, un ser humano feliz. Qué hermoso, qué bonita definición, tan humilde, tan natural, tan sencilla. Eso, pues, deja saber mucho de ti, porque, pues, claro, si hablamos, como dices tú, la parte de la carrera es muy extensa y, pues, mucho trabajo que has realizado, pero como ser humano, te presentas como alguien muy, muy humilde, muy sencillo y eso habla muy bien de ti. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué te motivó a ti. Digamos, es un área muy interesante y claro, en las carreras nosotros vamos como explorando lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero, ¿qué te motivó más a explorar este mundo de la neurociencia, la neuropsicología? ¿Por qué esta rama? Bueno, yo voy a decir algo acá contigo y en tu espacio que nunca he dicho en ninguna otra entrevista ni en ninguna otra parte antes, porque quiero abrirme más un poco. A ver. Cuando yo era niño, mi papá fue mi papá ya está muerto, ya pasa way lejos, pero fue mi gran amigo. Eso decimos todos los hermanos, todos decimos lo mismo de él, mi gran amigo. Y mi mamá, que aún vive, gracias a Dios, es mi ejemplo todavía de vida porque es una mujer dedicada al servicio. Cuando yo era niño, yo era, como dije, era muy tímido, entonces no tenía muchos amigos, no salía mucho a jugar, me gustaba más bien dedicarme a leer. Y mi papá, Jorge Luis, me, me conseguía unos libros que a mí me gustaban mucho, pero estoy hablando de hace 50, 45 años, o sea, mucho tiempo atrás, de hace 45 años, libros de ciencias ocultas y parapsicología, libros de parapsicología. Ok. Entonces, imagínense ustedes un niño de 10 años, de 7 años, yo, 11 años leyendo esas cosas. Yo creo que desde ese momento yo ya pensé a mostrar un deseo o una inclinación por las cosas de la mente, por las cosas del pensamiento, por esas cosas inexplicables. Tal vez desde allí comencé con eso. Luego, cuando ya iba a salir del bachillerato, de la secundaria, para ingresar a la universidad, de una manera muy honesta les voy a decir por qué escogí o seleccioné la psicología. Antes de estudiar psicología, y ojo, que esto puede servirles a muchos jóvenes que se confunden porque tienen 17 o 20 años y todavía no han tomado una decisión. Las cosas llegan cuando tienen que llegar en el momento preciso y de la manera justa. Yo antes de estudiar psicología empecé a estudiar tres carreras diferentes, tres profesiones. Esto, como digo, no lo había dicho antes. Primero empecé a estudiar ingeniería industrial un semestre y no pude, me tuve que retirar porque no me sentía capaz de continuar con las matemáticas. Luego entré a estudiar geología, geology, en la Universidad Nacional de Colombia y estudié 4 semestres. Al cuarto semestre la universidad me echó por matemáticas. Entonces me paré a reflexionar qué estudio que no tenga matemáticas, porque ya me di cuenta que no era lo mío. Y miré la psicología como una opción. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida porque la vida me llevó hacia allá. Como quien dice, uno quiere irse para el lado de las ingenierías, pero iba para allá y la vida me volvía a sacar. Hasta que encontré mi camino en psicología y me fascinó el tema de tratar de entender y explicar qué es lo que pasa por la mente de la gente, qué es lo que me lleva a determinar mis comportamientos, a mis sentimientos y a mis acciones. Cuando ya estaba terminando mi carrera de psicología, quise conocer cómo funciona el cerebro, pero seguía con mi locura. Yo creo que invito a que todos los jóvenes todos los jóvenes de cualquier edad, jóvenes de 15 años o de 80 años, que todos los jóvenes
conserven la locura. No, por favor, no se curen, sigan siendo locos, porque la locura es la que nos lleva hacia allá. En ese momento yo quería estudiar psicología y quería hacer mi trabajo de grado sobre hipnosis, telequinesis, telepatía y todas esas cosas que son de ciencia ficción. Por supuesto, la universidad no me lo permitió. Sí. Pues, entonces yo dije, bueno, voy a graduarme como sea, pero después de que me gradúe, voy a dedicarme a estudiar lo que me apasiona. Y eso fue lo que me llevó al mundo del cerebro, a conocer qué es lo que pasa dentro del cerebro. Y creo que mi trabajo investigativo a través de todos estos años me está llevando a tratar de avanzar un poco en explicar qué es lo que sucede dentro de nuestro cerebro cuando tenemos un encuentro perceptual, sensorial, cognitivo con el otro. Y hacia allá me estoy moviendo. Wow, qué interesante. Nos dices que tú hiciste otras carreras y que de pronto no era o sea, no era tu lugar Mi camino. y cambiaste, pero no sé, cuando lo estás explicando, para mí no fue como un cambio, fue como ese recorrido de la vida, de exploración, porque nos cuentas que empezaste de niño, sí, en esos años de formación, 7, 10 años, 12 años que son vitales para, pues, empezar a moldear esa personalidad y exploraste mientras otro niño quizás estaba en los juegos o en otras cosas, sí, en los amigos quizás. Tú exploraste algo más profundo. Dices, bueno, aquí hay cosas como que no veo, que no puedo palpar en el momento, pero tienen de alguna manera sentido. Entonces eso como que te empezó a abrir un campo de curiosidad hacia algo que quizás como niño veías como algo más Ujú. grande de lo que veías. Y me parece tan interesante porque empezaste con la ingeniería como explorar, déjame explorar es mi mundo alrededor, lo que estoy viendo a mi Sí, alrededor. Entonces quiero ver, bueno, quizás como no era tu área de apasionada, entonces dijiste, no, aquí hay cosas como que no soy yo, pero de ujú. alguna manera algo estaba tu ser pidiendo Sí, sí. como analizar, como entrar a investigar y después dijiste, bueno, no los objetos, no las cosas que el hombre ha construido, vamos a investigar más el planeta, vamos a investigar más lo que ya está, el universo, lo orgánico, lo que está ahí, que cómo está desarrollado, qué soy yo en Ujú. relación con eso. Entonces veo como que hiciste una trayectoria muy interesante como bases para después decir, ok, ya exploré un poco de lo externo, ahora voy a entrar en lo interno para que me ayude a entender lo demás. Entonces, Y tuve una gran ayuda, como mencioné ahora, mi padre, mi madre, y algo que para mí fue tal vez lo que me mantuvo en línea, fue que entré a formar parte de los Boy Scouts, del grupo de Boy Scout, desde los 11 años hasta ya adulto. Entonces, estar en un grupo de personas que están enfocadas al servicio, a la naturaleza, a la armonía con la naturaleza, y esas noches en el campo y mirar las estrellas y mirar las plantas y proteger toda esa filosofía que está detrás del movimiento Scout, yo creo que me hizo entender lo que ahora entiendo desde la neurociencia, que todos somos uno, que somos seres integrados con el entorno. Yo no puedo hallar mi paz, mi armonía o mi salud alejado de las otras personas o de la naturaleza. Y la ciencia, cuando la ciencia busque la sanación individual, sea física, sea emocional, ¿por qué no espiritual? Tal vez podemos, no la puede encontrar de una manera aislada. Somos un todo. Y los scouts me ayudaron. También en parte de mi locura estuve un tiempo en Cuba estudiando santería, okay. pues conociendo, no soy santero, ni mucho menos, sino conociendo un poco de esa cultura que se unió entre el cristianismo y la cultura africana. Y luego estudié también a los Hare Krishna, a los budistas, todas las diferentes aproximaciones o miradas del ser humano. Y todo eso tal vez me ayudó a entender que todos somos físico, biológico, pero también espiritual. Somos un componente.
Sí. Y mi meta, ahorita más adelante me gustaría contarles cuáles son mis proyectos de investigación, está encontrar ese punto biológico, porque ante todo soy un científico del cerebro, ese punto biológico que puede de alguna manera articular todas esas dimensiones espirituales. Qué interesante. Realmente tienes toda la razón porque, como dices tú, de alguna manera estamos todos conectados. Todos estamos dentro de, no sé, me lo imagino yo como una red invisible. De alguna manera hay una influencia de un grupo, de otro grupo, tenemos esa conexión y claro, no podemos, como dices tú, no podemos separar porque es parte de nosotros. Hay Ujú. cosas que quizás, como dices, biológicamente no vemos, pero las podemos percibir con la conciencia. Entonces es muy interesante todo eso y me encanta que nos cuentes de todo ese tema. También algo que mencionaste sobre esa salud que uno trata de buscar. Entonces, cuéntanos un poquito qué es la neurosalud, salud, bueno, hablando un poquito de eso y este tema que tú hiciste de gran investigación, el Neuro Enjoy Flip. ¿Qué es Neuro Enjoy Flip? Cuéntanos. Sí. Bueno, de hace ya bastante tiempo, me refiero a principios de este siglo, cuando la neurociencia estaba comenzando en su apogeo, y veníamos de la psicología cognitiva que nos dice que hay una relación entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. O sea, que hay un procesamiento de la información de pensamiento, sentimiento, acción, mis pensamientos desde la psicología. Luego la neurociencia, ahora les cuento cómo lo entró a explicar. Mis pensamientos me generan unos sentimientos, esos sentimientos me generan unas acciones y esas acciones refuerzan mis pensamientos y eso se vuelve un ciclo que puede ser un ciclo constructivo o un ciclo destructivo. Porque si yo genero pensamientos que sean positivos para mí o para los demás, esos pensamientos me van a hacer sentir bien y me van a llevar al éxito. Digamos que esa es la base psicológica incluso de la, de la neurolingüística, de la que tanto se habló un tiempo. Pero luego, cuando llegamos a la neurociencia y empezamos a entender que los pensamientos se pueden explicar desde neurofisiología, desde fisioquímica, que un pensamiento es una molécula compleja que se llama neurotransmisor, que viaja de una neurona a otra y que los neurotransmisores, yo los, que el pensamiento es química y que la química es pensamiento, entonces, wow, se abre como un abanico de posibilidades porque ya hablo de química. ¿Qué es lo que a mí me enferma? Desórdenes químicos. Entonces, si mi pensamiento es química y mi enfermedad o salud también es química, ahí hay un puente que se puede unir. Obviamente hay que investigar, no estoy diciendo, pero teorizando, dándome una licencia de científico, puedo unir que mis pensamientos que son química y las enfermedades que son química, yo puedo alterar mi salud desde mi pensamiento. Puedo Correcto. alterar mis resultados desde mi pensamiento. Y esa, digamos, es de una manera muy sencilla porque tiene toda una base biológica detrás, el Neuroenjoy Flip. Neuroenjoy Flip. Todas son esas estructuras, neuroestructuras, neurofisiología, todas las partes que tenemos en nuestro cerebro, unidas a la química del cerebro, dopamina, oxitocina y todo esto, enfocadas, que ese es el aporte que hizo mi investigación, hacia el placer, hacia el bienestar. Cuando yo uno toda la química del cerebro y la estructura cerebral en función del placer y la sé enfocar, la puedo llevar al logro de metas, al logro de objetivos. Puedo llevarla al logro de metas comerciales y enfocarla al neuromarketing, o puedo llevarla al logro de metas organizacionales y enfocarla al neuromanagement o a la neuropsicología, por ejemplo, fortalecer lo que se llama ahora psicoinmunomodulación, que es la modulación de mi sistema inmunológico a través del pensamiento. Correcto. Pero mira que todo gira alrededor de la felicidad. Sí. Si yo soy feliz, resumiendo en palabras muy claras, si yo puedo ser feliz y si yo logro ser feliz o vivir en felicidad, se me amplía el abanico de posibilidades en todos los sentidos. Hago Ujú. una aclaración, Livia, no significa que el mundo sea color de rosa, ¿No? ni que no existan problemas, ni que no existan enfermedades, accidentes, guerras, hambre. Y pues no estoy diciendo que todo está en mi cabeza, no, hay cosas afuera.
pero yo puedo interpretarlas de una manera diferente. Exacto. Tienes toda la razón, sí, realmente es cierto lo que nos cuentas como un pensamiento, sí, aunque dice uno, ah, está ahí, no, produce esa reacción química y nosotros la interpretamos como una emoción, como un... Exacto. La interpretamos muy bien, esa es la Exacto. palabra. Entonces es como tristeza, alegría, pero bien interesante porque entonces como dices, uno se abre una puerta de decir, claro, si ocurren problemas y todo, pero cómo yo los voy a manejar, si está realmente la clave empezando en mis pensamientos, ¿será que si yo cambio esos pensamientos de manera positiva, también va a cambiar la manera que yo me siento? Entonces, ese es como la parte del flip, El de flip, exacto. Neuro, el cerebro, enjoy, disfrute, y el flip es ese término lo extrajimos claro, desde la transmisión y conducción sináptica, desde la biología, pero también desde la ingeniería electrónica, que es dejar pasar y no pasar, abrir y no abrir. Yo puedo abrir o cerrar esas puertas de mi cerebro sí, en función. Y lo bonito, Olivia, es que nuestro cuerpo, hablo de la biología, nuestro cerebro tiene unas estructuras que se conocen como circuito de recompensas. Y las estructuras de circuito de recompensas las tenemos todos. Hablo de las personas sanas, no hablo de una persona que tenga algún tipo de patología, ¿no? sí, sí, correcto. Eh, que trabajan en función del placer, en función del bienestar. Tenemos un núcleo que se llama núcleo accumbens, tenemos una área muy interesante que se llama área tegmental ventral, que está en la parte límbica interna de nuestro cerebro. Tenemos unos caminos o redes neuronales diseñadas para transmitir dopamina, que se llaman vías dopaminérgicas. Es decir, tenemos las autopistas y la estructura dentro de nuestro cerebro que nos fue dada por la evolución o como la queramos llamar, entonces Exacto. utilicémosla. Exacto. Sí, y entonces, bueno, en eso que nos estás hablando, en esa estructura que realiza todo este proceso de recompensa. Una pregunta, por ejemplo, cuando nosotros tenemos situaciones en la vida que tenemos una meta o tenemos un sueño, ¿sí? Algo que seguramente nos dará recompensa al lograrlo, pero que el proceso de pronto no es tan, no lo podemos disfrutar tanto, esa parte del enjoy no está, no lo podemos disfrutar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si estoy tratando de terminar una carrera o estoy tratando de mantener a mi familia o darles un mejor bienestar, o estoy tratando de emprender un negocio, no sé, o alguien, un artista famoso, un jugador deportivo Con famoso, sacrificios. hay sacrificios, tienen que renunciar a muchas cosas, tiempo con su familia, se desvelan, tienen que trabajar de más, tienen que exponerse a muchas cosas, enfrentarse a muchos retos, todo eso causa sufrimiento, eso es un proceso de dolor. Entonces, cuando uno ve a aquellas personas que han logrado estas metas exitosas y uno escucha sus historias que son realmente difíciles y pasaron hambres o tuvieron que dormir en la calle, pasaron muchas cosas. Entonces, cómo el cerebro, hablando de la neurociencia, o sea, cómo podemos activar ese, digamos, ese estado de recompensa, pero de una manera positiva, enfocándonos en ese objetivo o en esa meta o en sí, en ese sueño, sabiendo que el proceso Claro. es duro y difícil y que me va a costar lágrimas quizás, pero cómo podemos de alguna manera reprogramarnos o, sí, decirnos a nosotros mismos, enfócate en lo bueno, no en el proceso de dolor. No sé si me Sí, no, te explico. entiendo, sí, sí, te entiendo. Y todos lo hemos vivido y hablamos, por ejemplo, lo hemos vivido, yo no directamente, bueno, todos hemos pasado por momentos así, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los migrantes, y no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier parte, cuando se llega a un país que no es el de uno, llámese Colombia, Europa, algún país europeo o Estados Unidos, Sí, las cosas no se hacen fáciles para el extranjero.
No. Cuando estamos logrando, no se hacen fáciles, lo digo porque mi familia, tengo familias que son ciudadanos americanos, pero que ahora están disfrutando de ese hermoso país, pero que no les fue fácil al principio. Eh, las migraciones que hay en Europa, nuestros hermanos venezolanos algunos, en fin, tanta cosa que está sucediendo. El logro de una universidad para que el estudiante se levante a las 4, a las 5 de la mañana para ir a estudiar. ¿A quién le gusta levantarse a las 5 de la mañana? A nadie. Nadie. El que le diga que le gusta es porque ahí tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, la respuesta es desde muchos ángulos. Lo primero es tener claro, hacer ese proceso claro, que uno no lo tiene claro sino cuando es adulto y puede que muy adulto, qué es lo que yo quiero en la vida, cuáles son mis metas, qué es aquello que yo tomo como objetivo. Ojo, no estoy utilizando la palabra misión. Me parece que hablar de la misión que uno tiene en la vida es un arma de doble filo porque una misión es como una carga impositiva. Entonces, su misión en la vida es esta. Ya uno se, uy, no. Entonces es más bien cuál es mi meta, qué es aquello que me va a generar un bienestar permanente, porque hay momentos de bienestar. Por ejemplo, yo voy a una fiesta, voy a un party y me tomo los drinks, me tomo los tragos, delicioso, pero al otro día la resaca. Entonces es una felicidad, un momento de placer a corto plazo que trae una consecuencia displacentera a mediano plazo o a largo plazo. Hay que analizar qué es aquello que me va a traer a mí bienestar y tranquilidad a mediano o largo plazo. Hay que desarrollar esa habilidad. Y para eso nuestro cerebro tiene una capacidad cognitiva superior que se llama la proyección, la prospectiva. A diferencia de las otras especies, nosotros podemos viajar en el tiempo y anticipar lo que nos va a suceder. Entonces yo puedo anticipar placeres que están detrás de momentos de dolor o de sacrificio. Primero, como para empezar a tratar de responder, lo primero es tener una meta y visualizar que esa meta me genere placeres o bienestar a mediano y largo plazo. Eso no lo ve fácil una persona menor de 20, 18 años, por la sencilla razón de que la capacidad de integrar toda esa información y hacer perspectiva a futuro, nuestro cerebro la desarrolla aproximadamente a partir de los 19 o 20 años, porque las áreas ventromediales y dorsolaterales de nuestro, o sea, las vías que unen nuestra parte frontal y prefrontal, que es la que nos proyecta y que unen con la parte límbica y el resto del cerebro, están desarrolladas más o menos a partir de los 20 años. Sí. Por eso es que los proyectos de vida a largo plazo no los hace un niño de 10 ni 12 años, los hace la gente adulta. Sí. ¿Ya? Es un proceso normal, es decir, es como de pedirle a un niño de 5 años que gane una maratón. No puede, todavía no puede, biológicamente no puede. Entonces, primero, estar allá. Segundo, eh, saber conocerse a sí mismo, saber cuáles son mis habilidades, hacerme una DOFA, o sea, cuáles son mis debilidades, mis amenazas, mis oportunidades y mis debilidades, es decir, conocerme, porque yo no soy bueno para todo. Miren mi experiencia. Yo traté de estudiar ingeniería y matemáticas y si me frustro y me pongo a llorar y pienso que soy un inútil, seguramente no estaría ahora donde estoy. Entonces, uno debe conocerse y saber para qué es bueno y Sí. luchar por lo que es bueno. Paréntesis, una oportunidad de mejora del sistema educativo. El sistema educativo en general en todos nuestros países se centra en que el que es malo en algo hay que enseñarle hasta que se vuelva bueno, contrario a lo que debería ser. Usted es bueno en esto, reforcémosle en lo que es bueno, porque tenemos que obligarlo a que haga bien lo que no le gusta, no, que haga bien aquello en lo que es bueno, fortalecer sus competencias, fortalecer sus habilidades. Eso es lo que hace el coaching, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Qué interesante. Tercero, sí, Sí. dime. No, no. Continúa. Entonces, primero, las metas. Segundo, un autoconocimiento, que eso incluye la parte biológica. Entonces, después de que estoy en todo esto, debo conocer que hay una serie de neurotransmisores que se conocen con el nombre de neurotransmisores felices.
Ujú, La dopamina de la que ya hablamos, está la oxitocina, está la endorfina y, por ejemplo, la oxitocina se produce en el contacto con los demás, en el contacto social. Bueno, es una de las tantas maneras porque se produce también. Entonces, rodeémonos de personas que creen en nosotros, que creen en nosotros. Rodémonos de personas que tienen éxito y hábitos de vida saludables, porque cuando yo veo a alguien que tiene un hábito de vida saludable y que hace las cosas de una manera productiva por efecto de neuronas espejo, por ejemplo, yo incorporo ese comportamiento en mí de manera natural. Entonces, rodearme de las personas que me pueden ayudar. Eh, las endorfinas se liberan cuando yo alcanzo meta. Por ejemplo, ujú. me sacrifiqué para obtener un título universitario, pero cuando me dan el título, yo me lleno de endorfinas, las endorfinas me llegan y eso hace que valga la pena, ¿no es cierto? Entonces son algunas cosas. Y por último, para poder vivir en felicidad y activar el Neuroenjoy Flip, mi cerebro no se alimenta únicamente de ideas, mi cerebro se alimenta de pensamientos, como ya hemos hablado, pero también se alimenta de lo que comemos. Fijémonos qué comemos, fijémonos qué alimentos ingerimos, fijémonos el agua, por ejemplo, es vital, el dormir, el descanso es vital, lo que ingerimos y metabolizamos, que son los agonistas de los neurotransmisores. Agonistas son esas sustancias que están antes de la producción del neurotransmisor. No sé si más o menos o me extendí mucho, es que me voy emocionando, ahí me No, no, por perdonas. favor, no. Estamos aprendiendo muchísimo. Sí, y mencionaste algo interesante que, bueno, me queda un poco más de duda porque esas neuronas espejo que mencionaste, muchas veces eh, nosotros las podemos, o el cerebro las utiliza, pero se activan cuando nosotros, como dices tú, nos vemos reflejados en las emociones de los demás, pero como, por ejemplo, en una situación en donde yo veo una persona que está actuando de una manera, sea negativa o sea positiva, digamos una manera negativa, se activan de alguna manera esas neuronas de espejo para decir, no, esto no me gusta, yo no quiero ser así. O el mismo cerebro las identifica y lo mismo en algo positivo. Cuando yo veo ese comportamiento, como decías tú, eso saludable en alguien que tiene una perspectiva positiva y uno se refleja y dice, ah, me gustaría mucho imitar, digamos, ese comportamiento o tener esa alegría o tener esa convicción para hacer las cosas. No sé si me explico, estas neuronas de espejo, ¿cómo juegan este papel para estos Sí, sí. procesos? Bueno, las neuronas espejo son un tipo de neurona que incluso fue descubierta aproximadamente en el año de 1995 por un italiano llamado Risolati. Y las neuronas espejo hacen lo que hace un espejo, reflejan, reflejan. Y la culpa no es del espejo, es decir, la neurona espejo ni selecciona lo positivo ni rechaza lo negativo, simplemente refleja. Ya, no es función de la neurona espejo seleccionar el estímulo. Simplemente la neurona espejo observa el estímulo externo y lo incorpora y lo vuelve propio. Por eso, cuando vemos que alguien sufre, nosotros sufrimos. Cuando vemos que alguien bosteza, nosotros bostezamos. Cuando alguien se ríe, nos dan deseos de reírnos. Cuando vemos una película de miedo y vemos cómo siente miedo el actor, nosotros también sentimos miedo, aunque sepamos que es mentira, aunque sepamos que es una actuación, porque esa es la función de la neurona espejo. Pero afortunadamente nuestro cerebro trabaja como una gran orquesta de música donde todos los instrumentos están sincronizados. La neurona espejo hace lo que tiene que hacer. Nosotros podemos utilizarlo de manera positiva. Si sabemos que eso hace la neurona espejo, entonces los que nos escuchan, si quieren utilizar el NeuroEnjoy Flip y salir adelante, rodéense de personas cuyos estímulos vayan a ser beneficiosos para ustedes. No se rodeen de gente con actitudes negativas.
no se rodeen de gente, por ejemplo, de delincuentes, porque así uno no quiera algo, se le impregna. Sí. Otra parte del cerebro, otro tipo de neurona que está recién descubierta, que esto es muy nuevo es de hace unos 5 o 6 años, es la rosa mosqueta. Es un tipo de neurona que está en el neocórtex y que aparentemente la tenemos solamente los seres humanos, hasta ahora porque está en investigación. Este tipo de neurona que se llama rosa mosqueta tiene otra función y es la de inhibir los comportamientos. Ah, Entonces, lo que tú me estás preguntando, ese tipo de neurona es la que a mí me dice, eso que yo estoy viendo allá y que me está, por neurona espejo, me está incitando a tener un comportamiento autodestructivo, por ejemplo, consumir droga o no ir a estudiar o no ir a trabajar porque por espejo veo y quiero consumir droga, llega la otra neurona rosa mosqueta y me dice, yo quiero hacerlo, pero no debo hacerlo porque me va a generar un dolor a largo plazo o a mediano plazo. Entonces empiezan a conversar ambas neuronas y la decisión siempre la voy a tomar yo como individuo, pero tengo los elementos para tomar la decisión. No sé si me hago entender. sí. Y estoy hablando solamente de dos elementos de los cientos de elementos que nos ofrece nuestro cerebro. El ser humano es complejo, pero maravilloso. Ah, qué interesante. Me hace pensar si esa neurona, rosa mosqueta, es algo que nuestro cerebro desarrolla no sé, después de experiencias o en cierta edad, quizás de madurez, porque uno ve, por ejemplo, a los adolescentes tratando de buscar su identidad, Ajá. tratan de copiar el comportamiento de otros, aunque sea negativo, aunque sea peligroso, pero de alguna manera no diría yo que son, que no tienen razonamiento para decidir, pero de alguna manera hay algo todavía inmaduro en su comportamiento que no pueden distinguir bien que a largo plazo les puede causar un daño. Es No correcto. sé si esa hormona, perdón, esa neurona tiene algún papel ya en una etapa más madura, no sé. Hay dos cosas allí que vale la pena resaltar. Las neuronas siguen desarrollándose, pero lo interesante de las neuronas es que van formando a través de la experiencia, van formando conexiones entre ellas, van formando redes, y eso es lo que conocemos con el nombre de redes neuronales. Las redes neuronales es, llamamos red neuronal a la conexión que hace una neurona con otra a través de un proceso que se llama sinapsis. La rosa mosqueta, al igual que las neuronas espejo y todas las demás neuronas, se van conectando unas con otras formando redes, pero esas conexiones no nacen del aire, nacen Ah, de ok. la experiencia, del aprendizaje. Entonces, no es que los mayores tengan más neuronas, sino que tienen más conexiones porque han vivido más tiempo, tienen más experiencia. Los jóvenes tienen incluso más neuronas que nosotros, pueden incluso tener más neuronas, mayor cantidad, porque nuestras neuronas digamos, van acabándose a lo largo de nuestra vida. Eso se llama poda, se van podando, la poda neuronal, pero tienen menos conexiones. Primero. Y segundo, lo que hablábamos de la maduración cerebral. Las vías que integran todo el cerebro, su área parietal, occipital, todos los diferentes lóbulos, están completas. Hablo en personas sanas y en Sí, promedio, porque hay personas de 40 años que no maduraron, ¿ya? Y hay sí. personas de 15 años que son muy maduras, pues no es una, pero en general, a partir de los 20 años está ya la integración de todo el cerebro que permite tomar decisiones integradas. Una persona de 13, 14 años toma decisiones, es inteligente, pero de pronto no tiene todos los elementos para que la decisión sea acertada. Toma decisiones que muchas veces son equivocadas, como por ejemplo salir con las personas equivocadas pensando que a él no le va a pasar nada. Y sí le Sí. pasa. ¿Cuántos jóvenes sanos, de buenos, buenos ejemplos, mueren en una esquina porque están mal acompañados? O se meten a una riña porque están mal acompañados. Simplemente tomaron malas decisiones pensando que estaban obrando bien. Entonces son momentos.
que se van presentando en la vida. Vea, yo leí ayer un artículo de una universidad de Inglaterra, no me acuerdo cuál es en este momento, pero voy a buscar, donde explican que las personas mayores de 65 años son mucho más coherentes al momento de tomar decisiones y que la mayor plenitud del cerebro está a partir de los 70 años. Y qué gran noticia es esa, porque siempre hemos pensado que la gente grande se vuelve senil, se vuelve lenta, se vuelve mala, pierde facultades. No, ellos demostraron en sus investigaciones que el cerebro está en su mayor plenitud a los 70 años de edad. A mí me parece que eso es un descubrimiento maravilloso. Ah, qué interesante. Seguramente por estas experiencias que ellos han creado estas redes, digamos, más sólidas, o simplemente han tenido, han aprendido otras cosas. Cada vez que estudiamos, que vemos algo, que vamos a un lugar, siempre hay, digamos, un aprendizaje y una conexión nueva, una red nueva que se va creando. Entonces Sí. es muy interesante, quizás sea por eso también, y que digamos, lo que nosotros pensamos que la edad es, ya llega la parte senil, que el cerebro no está tan claro, pero eso ya son realmente condiciones Y patológicas. lógicas totalmente, sí. Entonces, quizás como decías tú, en un cerebro saludable, y realmente es cierto, uno ve cómo los investigadores, los médicos, los científicos, pues más estudiosos que han hecho muchos logros, pues están en esas edades o inclusive más, son mayores. Eso decían allí, que la mayor productividad de los escritores, de los científicos, o no únicamente de las personas que trabajan en sus casas, porque es que la gente brillante no es únicamente la que figura, hay cantidad de gente brillante desde su hogar, desde su empresa, desde su oficina. Hay padres o madres de familia absolutamente brillantes y lo que hacen es educar a sus hijos o a sus nietos. Correcto. Y no hay que unir, y esto es un mensaje para todos, porque la gente grande hay que quererla, hay que respetarla, hay que valorarla. Yo creo que nosotros somos los que no somos tan grandes todavía, los adultos y los jóvenes, nos encargamos en parte, y se me ocurre en este momento, enfermamos a la gente grande porque no le damos el valor, no le damos la importancia y los aislamos, y Sí. los aislamos. Entonces, claro, ellos es como un árbol que tú metes en una maceta, en una matera pequeña, pues las raíces se van encogiendo. Hay que utilizar en el buen sentido de la palabra a la gente grande. Cuando hablo de gente grande me refiero a la gente mayor. Correcto, sí, sí, es verdad. Y también, pues, todos esos patrones, digamos, sociales en donde hay aislamiento, digamos, su familia, pues ya también están en sus familias, ya no tienen tiempo para ellos, la soledad, el aislamiento con la sociedad, quizás si hay alguna condición médica, la movilidad también es limitada. Entonces, son muchos factores que causan esas patologías, pero no necesariamente que su cerebro esté enfermo. Sí. No podemos desconocer tampoco que dentro de la evolución normal de la parte física nuestra, pues los músculos se van volviendo más flácidos, entonces no se camina igual, nos volvemos más proclives a algún tipo de patologías asociadas a la edad mayor, pero que la edad mayor no es una enfermedad. Hay patologías que se asocian Sí, y por eso hay que tener unas consideraciones especiales. correcto, sí, es verdad. No, pues todo esto es muy interesante y también, bueno, me gustaría que nos hablaras de qué estás haciendo en este momento, cuáles son las investigaciones en las cuales estás trabajando en este momento, nos cuentes un poquito más y cómo Sí, podemos aprender sobre eso. sí, claro. Bueno, lo más reciente, o sea, lo más reciente terminó ahora en abril, perdón, en septiembre, el 26 de septiembre, que incluso estuve en Brasil, en Guarapuava, el estado de Paraná, presentando resultados de esta investigación y tiene que ver precisamente con el logro de objetivos, o sea, el desempeño laboral en profesores
y la relación que tiene ese desempeño con la emoción de felicidad. Una investigación muy bonita que realizamos entre la Corporación Universitaria Americana de Colombia y la Universidad Unicentro de Paraná en Brasil. Presentamos allí resultados de investigación, ya hay publicación en artículos Scopus sobre ese tema y me gustó mucho porque se demostró sin lugar a dudas que existe una relación entre las emociones y el desempeño concretado en indicadores medibles y cuantificables. Digamos que esa fue la última ya culminada. Hay una investigación en curso que estamos realizando entre la Corporación Universitaria Americana y la Universidad ICIMA de México, que es sobre neurogastronomía. Mm, Neurogastronomía. Y esa investigación va más allá de la salud física, es cómo a partir de los alimentos que consumimos podemos generar emociones que afecten el estilo de vida de las personas. Se me ocurre, y parte de lo que me motivó a mí a plantear esta investigación que tengo el gusto de dirigir, es si podemos encontrar el tipo de alimento que afecte directamente la agresividad, la tristeza, la melancolía, diferentes tipos de emociones, podemos manejarlas, por ejemplo, en los centros de reclusión, darle alimentos a los internos que les mantengan nutridos, pero que les ayuden a ser más autocontrolados y decrementar así, por ejemplo, la violencia que se da en las cárceles. O si algún tipo de alimentos que tengan nuestros estudiantes y que le estimulen algún tipo de comportamientos adaptativos. O sea, el abanico de posibilidades teóricas es grande y estamos trabajando, yo creo que para mediados, finales del próximo año tendremos resultados ya contundentes al respecto. Y hay una tercera investigación que me apasiona mucho, que la vamos a desarrollar con la Corporación Universitaria Americana y Zion International University, que está en Florida precisamente, está la sede principal. Es una investigación sobre glándula pineal, que es una estructura, una glándula que tenemos impar en nuestro cerebro y que dentro de sus múltiples funciones tiene que ver con la percepción, con los umbrales perceptuales. Esa investigación va a plantear, porque apenas estamos en el anteproyecto, va a plantear cómo si estimulamos la glándula pineal, podemos ampliar los umbrales perceptuales y sí, podemos ver cosas que están a nuestro alrededor que en este momento no podemos ver ni entender. como un Eh, transmisor. Sí, ampliar, es como, exacto, exacto, es como limpiar la antena para captar más información y eso puede darnos una visión más acertada de la realidad, del mundo que nos rodea. Esa investigación me tiene completamente apasionado porque si te fijas, Livia, se parece a lo que yo soñaba cuando era niño, de la parapsicología y de todas esas cosas. Exacto. Sí, que son temas que, bueno, escuchamos, pero realmente son cosas que no entendemos. Y no porque no entendamos, no quiere decir que no sean reales o no existan. Pero Es sí es muy correcto. interesante. Wow, todas estas investigaciones, muy interesantes, todos estos temas me apasionan a mí también. Muy, muy interesante. Sobre lo que mencionaste un poquito de la gastroneuro Neurogastronomía. neurogastronomía, perdón. Sí, siempre vemos algo muy interesante que hemos visto cuando estamos tratando con personas que tienen problemas de obesidad, que por alguna razón hay como un enlace entre ya sea obesidad o sea problemas crónicos, Con la emoción. dolor con la nutrición, exactamente. Entonces, me parece muy interesante esos temas porque no que la comida nos cause depresión, pero hay una conexión ahí entre un desarreglo, digamos, gastrointestinal o de absorción de alimentos o nutricional y las emociones. Otra vez volvemos, porque muchas de estas estadísticas muestran que la gran mayoría de personas que tienen algún problema de este tipo, crónico, de fibromialgia o fatiga crónica, obesidad, todo este tipo de problemas crónicos tienen siempre algún patrón de depresión. Entonces, ahí dice uno, bueno, la comida con las emociones, ¿qué quiere decir? Entonces, ahí hay como, sí, como dices tú, es Sí, una sí, rama muy amplia la relación. para Eh, entrar.
les La siga. relación que existe entre lo que comes, la emoción y la salud, esa es una tríada fundamental. Y cuando hablamos de salud, es emocional y física. Es bien, hay Sí. mucho que caminar ahí, mucho que caminar. No, Yo luego les estaré contando qué encontramos, cuáles son los hallazgos. me encantaría muchísimo continuar esta plática y también las investigaciones que estás haciendo sobre la glándula pineal. Muy interesante, es una parte de nuestro cuerpo, esa anatomía nuestra que está ahí y que siempre ha sido como un tabú en las culturas. Se hablan de muchas cosas místicas, pero lo que me encanta, por ejemplo, de los estudios que tú estás haciendo es que estamos demistificando estos temas, que realmente es algo que es parte de nosotros, que no conocemos, pero que quizás pueda beneficiar la salud, no solamente individual, pero ¿por qué no a manera de sociedad, a manera de comunidad? Porque hay muchos estudios ahora que están en eso de manera, digamos, global. Hay un instituto, seguramente lo has escuchado, el HeartMath Institute. Ellos están haciendo muchos estudios sobre esto y me parece súper interesante. Entonces, vamos a estar esperando todo lo que nos cuentes. Esta no va a ser la última entrevista. Vamos a tratar de continuar, si es posible en vivo, vamos a hacerlo, pero vamos a comunicarle a nuestros seguidores para que estén muy atentos y cuéntanos dónde te podemos encontrar, en qué Sí. redes te podemos encontrar más información sobre todos estos temas súper interesantes. Yo me siento muy contento con un canal, con mi canal de YouTube. ¿Okay? Y siempre hago la aclaración, yo no soy youtuber, no me voy por ese lado, pero sí trato de subir contenido una vez por semana, 2 veces por semana, y el contenido que subo tiene que ver con estos temas, con neurofelicidad, con neuroturismo, que es otro tema que me apasiona. Cada que yo viajo, mi trabajo me lleva a viajar por todo el mundo y a dar conferencias y hacer cosas, entonces eh, traigo contenido de todos los países que visito. Yo los grabo, pero luego me los maneja un gran editor que es Edwin Upegui. Él es el que se encarga de hacer la edición de todo esto. Entonces los invito a YouTube y ahí me encuentran Santiago Restrepo Garizábal, Santiago Restrepo Garizábal, y ahí encuentran contenido de todos estos viajes o de las conferencias que doy. Ahí pueden encontrar todo esto. En Instagram, también como Santiago Restrepo Garizábal, y en Facebook, por ejemplo. Esas son las tres redes que más contenido llevan sobre temas de neurociencia aplicada a la felicidad, al turismo o al marketing. Excelente. Bueno, pues Ahí me muchísimas encuentro. gracias. Gracias. Sí, te vamos a seguir muy, muy de cerca todas estas investigaciones porque pues hoy aprendimos muchísimo y pues queremos seguir aprendiendo de todos sus conocimientos. Y pues gracias por darnos tu espacio, este tiempo y pues seguiremos en contacto y pues muy pronto estaremos anunciándoles nuestra Sí, próxima entrevista que tendremos en la ciudad de Miami el próximo mes. Ya les daremos más detalles. Muchísimas bueno, gracias, Santiago. muchas gracias a ti y un saludo y un abrazo para todos los que nos están viendo en este momento.